Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la facultad, al Salón de Actos, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Como decano, quiero daros a todos, a todas, la bienvenida y de verdad daros las gracias por estar aquí. El motivo por el que estamos aquí reunidos es para escuchar la presentación del profesor Ricardo Mayral como candidato a las próximas elecciones a rector. Ricardo es conocido por todos de sobra, catedrático de la Facultad de Filología y actual rector en funciones de nuestra universidad. Quiero darle la bienvenida como decano de la facultad. Querido Ricardo, muchas gracias por estar aquí, gracias por elegir la facultad como un lugar para presentar tu programa. Siéntete, por favor, bienvenido. Muchas gracias y te doy a ti la palabra para que nos cuentes tu programa. Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí, porque sé que, en fin, todos tenemos unas agendas complicadas y os agradezco mucho que me vayáis a dedicar unos minutos para escuchar y compartir con todos vosotros un programa que quiero presentar con trazos necesariamente muy gruesos y que os invito sobre todo a consultar en detalle en la web, etcétera, etcétera. Sí que aquí me gustaría explicaros cuál es un poco la idea de la candidatura, cuáles las principales líneas que definen el programa. Antes me vais a permitir que proyectemos un vídeo que en buena medida expongo cuáles son las líneas más programáticas y un poco la esencia de la candidatura que represento. Vivimos un momento apasionante, plagado de desafíos que nos demandan iniciativa y esfuerzo, pero que nos dibujan un futuro muy prometedor. En este contexto es un auténtico privilegio estar al frente de una candidatura universitaria y plural que engloba diferentes sensibilidades, que incluye a compañeras y compañeros de diferentes generaciones, a los que nos une nuestro convencimiento entusiasta en las diferentes posibilidades que ofrece nuestra universidad. Nuestro proyecto es un proyecto de acción conjunta e integrador, un proyecto innovador y vanguardista que reclama la modernización de la universidad, que tiene como objetivo la generación del conocimiento para aportar a nuestros estudiantes, a quienes nos debemos, un saber depurado, una formación innovadora y de calidad. Además, nuestro proyecto es grande porque demanda la colaboración y la participación de toda la comunidad universitaria. Sé que con el esfuerzo y el compromiso de toda la comunidad universitaria sí avanzamos hacia la modernización, la digitalización y la innovación. Sí avanzamos en investigación, en transferencia del conocimiento y en divulgación científica. Sí avanzamos por la calidad, sí avanzamos con la sociedad y sí avanzamos hacia el mundo. Sí avanzamos para hacer de la UNED vuestra nueva universidad, que desarrollaremos conjuntamente con vuestro talento y con vuestras capacidades, aprovechando los cambios y las oportunidades de la revolución digital y de la innovación, preparándonos para los profundos cambios que experimentará la educación a corto y medio plazo. Sí avanzamos con ilusión, con confianza, con visión de futuro. Sí avanzamos con prestigio y con solidez. Sí avanzamos con ética, con cercanía. Pero sobre todo y por encima de todo, sí avanzamos contigo. Esta candidatura, tengo el honor de encabezar esta candidatura que tiene, en buena medida, en este vídeo recoge algunas de las líneas y de la esencia de las propuestas que hacemos. Y estamos convencidos de que la universidad ahora, nuestra universidad, necesita debe dar un salto cualitativo hacia la modernización de la universidad, lo que conlleva una serie de reflexiones en torno a una serie de puntos. Pero para dar ese salto que reclamamos hacia la modernización, en primer lugar tenemos que definir hacia qué escenario queremos llevar la universidad. Entonces, como comunidad universitaria ahora nos compete definir o reivindicar el papel que tiene nuestra universidad en la sociedad española, en las sociedades hispanas a las que también presta y rinde servicio público, pero sobre todo lo que nos compete es decidir hacia dónde queremos llevar la universidad. Y ese escenario de hacia dónde es lo que supone ese salto cualitativo, ese salto que
bueno, recoge en buena medida el programa que represento. Pero antes de, bueno, yo creo que en primer lugar debemos definir hacia qué escenario y cuál es el escenario que apunta hacia la modernidad. En ese sentido nosotros queremos, y a mí me gustaría que mi universidad tuviera un papel muy destacado en las principales líneas de actuación que marcan las agendas educativas y de investigación. Y me estoy refiriendo a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evidentemente al el marco de Horizonte 2020 para la modernización de las universidades. Allí, es decir, sí que queremos, y veréis que prácticamente todas las propuestas del programa van muy alineadas con estos referentes que son documentos que están marcando ya el horizonte, no solo el presente, el futuro de todo lo relativo a las agendas de educación, de docencia y de investigación. Ese es el escenario donde a mí me gustaría situar nuestra universidad, porque tenemos capacidad para ello, porque además los principios fundacionales de nuestra universidad hace 46 años comienza con una destacada proyección social que está presente en todos estos documentos y que debemos ser capaces de sacar el máximo rendimiento, desde nuestros centros asociados, desde el talento que atesoramos con nuestro conocimiento de la metodología a distancia, etcétera, etcétera. Me referiré a ello. Pero, como digo, cuando hablamos de impulsar un proyecto innovador, un proyecto moderno, un proyecto que apuesta por la vanguardia, bueno, en primer lugar, es decir, para que este proyecto sea creíble, lógicamente tenemos que definir el escenario hacia donde queremos llevarlo. Y el escenario es precisamente ese, el que marcan las políticas más innovadoras y modernas, tanto de educación como investigación, a las que me he referido. Pero para poder dar ese salto no solo es necesario definir el escenario, sino que uno tiene que analizar con qué recursos cuenta. Y en este sentido, me vais a permitir que uno, en fin, al analizar los recursos de los que disponemos, uno se sienta particularmente orgulloso, porque estoy convencido, tenemos una plantilla de personal docente e investigador con una gran competencia, por ejemplo, en un terreno donde ahora están reclamando otros, es decir, todo el tema de la metodología a distancia. Hay compañeros que llevan trabajando muchos años, que han publicado tanto manuales, recursos, que sirven de referente en muchas otras universidades y que se utilizan colegas de otras universidades. Es decir, gente que conoce, tenemos un conjunto de profesores que conoce bien este terreno y que puede aportar muchas cosas. También tenemos un grupo, equipos de investigación, señeros y desde luego líderes en cada una de sus áreas de investigación y que han sido reconocidos en algunos de los rankings más prestigiosos, como este verano tuvimos ocasión. Pero también, más allá del reconocimiento, son grupos de investigación que no siempre ven un camino expedito para poder desarrollar al 100% todas sus posibilidades, pero son realmente líderes. Tenemos también un conjunto, un personal de administración y servicios que conoce bien el funcionamiento de la universidad, que conoce bien los procedimientos y cómo articularlos de forma solvente y efectiva. Tenemos un conjunto de profesores tutores que, desde luego, tienen una especial y muestran una especial sensibilidad hacia la UNED. Es nuestro primer contacto con nuestros estudiantes y, evidentemente, tenemos un conjunto de estudiantes que, con una gran madurez, con una gran solvencia, que nos demandan cada día más una formación de calidad. Fijaros, es curioso, porque tenemos diseñado el escenario donde nos gustaría situar nuestra universidad, pero afortunadamente también uno siente que este salto lo da con solvencia porque cuenta con los medios y con los recursos para dar ese salto. Una gran plantilla de profesores, tanto docentes, investigadores, personal de administración y servicios, profesores, tutores y estudiantes. Uno tiene la certidumbre y tiene la garantía de que ese salto es posible. Pero para dar cualquier salto, para dar ese salto, lógicamente uno tiene que hacer un diagnóstico reflexivo de cuáles son los desafíos, porque los desafíos de ese salto, los desafíos van a constituir el modelo hacia el que queremos llevar nuestra universidad. Y debemos hacer un diagnóstico serio, reflexivo, de cuáles son nuestros problemas. A mí no me gusta tanto hablar de problemas como de desafíos, ¿de acuerdo? Y esos son, y al dar respuestas a esos desafíos, estaremos en buena medida dando respuesta o articulando el modelo de universidad que queremos impulsar. Esos desafíos, esos problemas, ese análisis reflexivo con los pies en la tierra, con realismo, con prudencia y manteniendo nuestras señas de identidad, es el que aparece en un programa extenso que contiene más de 130 medidas. Un programa con una clara línea no solo propositiva, sino procedimental,
por cada acción y por cada objetivo va acompañado de una acción, de cómo hacerlo, porque sólo así son los objetivos creíbles y realistas, o por lo menos así lo entiendo. Un programa que hace un claro guiño al progreso, al avance, al futuro. Si yo os digo que queremos situar nuestra universidad en ese contexto de las políticas que os he nombrado, tenemos que apostar por ese avance, por ese progreso. En esa línea van esas más de 130 medidas, articuladas en torno a 6 grandes ejes. Medidas que, insisto, bueno, son en buena medida fruto de la reflexión y del diagnóstico serio. Del diagnóstico serio que he obtenido gracias a 5 años de experiencia al frente del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación, y que me ha permitido conocer a fondo la universidad. Y no solo, en fin, los grupos de investigación, los profesores, los departamentos, los centros asociados, los estudiantes, el personal de administración y servicios, muy especialmente en los 5 meses que llevo como rector en funciones, he conocido bien la problemática del personal de administración y servicios. Y, de hecho, hemos empezado a trabajar en una serie de líneas en ese sentido. Esta experiencia es la que me permite conocer a fondo la universidad, me permite conocer los problemas reales y, sobre todo, presentarlos en un documento que es este programa, acompañados de las soluciones que yo entiendo que deben tener. En este sentido, quiero dar las gracias, sin duda, a todas las personas que durante estos 5 años me han, inspirado con sus ideas y con su experiencia. Insisto, en este programa, es un programa amplio, aparece estructurado todos los objetivos, fruto de ese análisis que me ha dado la experiencia, es decir, aparece recogido en 6 grandes ejes, con la idea y con ese guiño claro, decidido hacia el futuro. Si avanzamos contigo, donde allí abordamos todas las políticas de personal, tanto la política de profesorado, es decir, si avanzamos contigo el personal docente investigador, el personal de administración y servicios, los profesores tutores y una buena medida también para los estudiantes. Voy a nombrar en primer lugar los 6 ejes, entraré muy brevemente y sin hacer un calado profundo en algunos de ellos, ¿de acuerdo?, dejando para el debate cuestiones ya puntuales que queráis atender o que yo os conteste. Insisto, en Si avanzamos contigo, abordamos toda la política de personal y avanzaba y comentaba el tema de los estudiantes. A mí una de las cosas que me preocupan y me preocupan mucho es todo el tema del abandono. Es cierto, es decir, cuando se dice que hemos bajado en el número de estudiantes en el grado, es cierto. Yo remito a los documentos de la Fundación CID, donde dice que ha habido un descenso. Cuidado, no es algo exclusivo de la UNED, es algo generalizado a toda la universidad española, pero aún así todo es un dato incontrovertido que debemos afrontar y debemos solucionar. Para lo cual hemos propuesto una serie de medidas contra el abandono, tal forma que nos permita fidelizar a todos nuestros estudiantes. Bien, si avanzamos hacia la modernización, la digitalización y la innovación, y allí evidentemente hacemos una apuesta decidida por una demanda de la sociedad, que es todo el sistema de digitalización. Todo el tema de los proyectos de digitalización que la sociedad nos está demandando y que la universidad tiene que responder a ellos. Aquí presentamos un proyecto gradual de digitalización en estrecha colaboración con las personas que más tienen que aportar, que no son otras que son las coordinaciones de los grados, y muchas otras personas investigadores que tienen una acreditada experiencia en este terreno y que creo que a través de la constitución de centros de investigación y de cátedras pueden aportar y mucho para el avance en este terreno y hacer políticas consensuadas, de tal forma que nuestro objetivo, que es el que nuestros estudiantes adquieran una formación docente innovadora y de calidad, sea una realidad. Pero también avanzamos, y si avanzamos en investigación, transferencia del conocimiento y divulgación científica, y aquí evidentemente yo siempre digo que el 60% de la investigación del país se hace en la universidad. Tenemos que tener y queremos impulsar decididamente toda la parte de investigación. Y somos conscientes de los problemas que hay, somos conscientes de la excesiva burocratización, para lo cual hay una serie de medidas que comentaré un poquito más adelante. Si avanzamos con la sociedad y si avanzamos en este terreno, hacemos una clara y apuesta decidida por el papel de los centros asociados. Creemos que el papel de los centros asociados es fundamental. Uno de los criterios y uno de los rasgos que nos diferencian de otros proyectos educativos es precisamente la red y la estructura capilar de nuestra institución. Tenemos presencia en todas las regiones, tenemos presencia en todos los sitios, por más recónditos que sean.
Es decir, debemos sacar el máximo provecho. Hasta ahora los centros asociados han desarrollado una función ejemplar, que deben seguir desarrollando, por supuesto, que es la impartición del conocimiento. Pero yo entiendo que debemos sacar máximo partido y apostar por algo que me parece absolutamente fundamental, que nuestros centros asociados sean los motores para la transferencia del conocimiento científico de muchos de nuestros investigadores. Es decir, cómo podemos llegar y cómo podemos responder y aportar nuestro conocimiento a tantos lugares, a tantos sitios en donde están nuestros centros asociados. Nuestros centros asociados se pueden convertir en buena medida en el foco cultural, social e intelectual de cada una de las regiones. Y esto no son promesas hechas al azar, no. Es decir, son promesas fundamentadas en programas concretos de Europa 2020, donde pueden dar sustento a cada una de estas acciones, ¿de acuerdo? Y si queréis, yo lo comentaré un poquito más adelante. Si avanzamos por la calidad, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos, pues se han acreditado prácticamente todos los títulos de nuestra universidad, pero debemos ser más ambiciosos, sinceramente, y yo creo que debemos apostar por la calidad de nuestra institución, para lo cual habrá que mimar y esmerarnos en el tema de la calidad, y en ese sentido también se apuntan una serie de medidas importantes. Y si avanzamos, que es el sexto eje, en algo que a mí me toca muy de lleno por mi propio carácter internacionalista, que es si avanzamos hacia el mundo. Yo creo que la vía de expansión de esta universidad inequívocamente pasa por dos cuestiones. La alianza con otras universidades. Estamos en el momento de la cooperación, estamos en el momento del acuerdo, de hacer políticas de alianzas, pero además situadas en un contexto claramente y decididamente internacional. Y creo que tenemos un gran recorrido. Nuestros centros asociados en el extranjero pueden aportar muchas cosas, pero cuidado, es decir, concibiéndolos como debemos concebirlos, es decir, con una apertura hacia, es decir, que tengan una personalidad jurídica propia, de tal forma que nuestros profesores puedan participar junto con otros profesores de las universidades del país en la colaboración de proyectos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la presencia internacional es una apuesta decidida para el crecimiento, pero no solo para el crecimiento en términos de alumnos, no solo para el crecimiento en términos cuantitativos. A mí hay algo que me preocupa y que me parece que debemos reparar, es para el crecimiento cualitativo, para el crecimiento de nuestra reputación, de nuestra marca en el extranjero. Esta es una universidad que habla español, una universidad donde puede servir para como embajador de todas las titulaciones, la cultura española, en muchos lugares donde el español es la primera lengua extranjera, como los Estados Unidos, etcétera, etcétera, más allá de las alianzas con América Latina. Insisto, la vía internacional es un gran camino que debemos explotar al máximo, puesto que no solo se trata de un crecimiento cuantitativo, sino sobre todo, al velar por el crecimiento internacional, estamos reparando en algo que me parece esencial, la marca UNED, nuestro prestigio y nuestra reputación. Y aquí tenemos prestigio y reputación, puesto que tenemos, yo creo que una presencia consolidada en algunas de las asociaciones internacionales. No solo me estoy refiriendo a nuestra presencia en estas asociaciones internacionales, sino sobre todo en el papel que podemos desempeñar en cada uno de los países en los que la UNED puede tener una presencia. Pero insisto, estos son los 6 grandes ejes. Me voy a referir a algunas cuestiones puntuales. Si avanzamos contigo, y aquí yo sé que una de las cuestiones que ha preocupado, y a mí me consta, es las políticas de personal, de profesorado. Yo creo que en estos años, desde el 2016, yo cuando asumí el vicerrectorado de profesorado, había una situación compleja, muy compleja, resultado de un real decreto que llegó pues, a ser muy dañino para la universidad, que no nos permitió contratar absolutamente a ningún recurso. Lo que generó bolsas de acreditados, lo que generó expectativas frustradas en la promoción de los profesores ayudantes doctores y sobre todo algo que a mí me preocupaba, una pérdida de reposición de efectivos. Bueno, yo creo que a lo largo de estos 2 años y medio se ha logrado reparar la situación, hemos tenido unos buenos resultados en la oferta pública de empleo y yo, sinceramente, me siento satisfecho, sobre todo por la experiencia que he adquirido en las negociaciones con el Ministerio. Además, hemos podido ir recuperando talento en el sentido de que, pues los efectivos que se iban jubilando los íbamos reponiendo en términos de igualdad de condiciones, 22, 42 plazas, 44 plazas, pero aún así todo no podemos ni debemos ser complacientes con los resultados. Yo creo que aquí debemos ser claramente ambiciosos. ¿Por qué?
Tenemos una plantilla, a mí me gustan mucho los números y los datos. Publiqué en el 2016 cuál era la evolución de la plantilla del 2011 al 2021. Hombre, a mí había datos allí que me preocupaban, y me preocupaban seriamente, como por ejemplo, la media de edad de los ayudantes doctores era de 40,5. Había facultades que en los próximos años el índice de jubilación era de un 30%. Es decir, teníamos una pirámide de edad claramente envejecida. Debemos, insisto, reparar en ser capaces de rejuvenecer la plantilla. Ya se ha creado una buena senda de negociación. El año pasado salieron 44 plazas de ayudantes doctores, pero, insisto, debemos ser más ambiciosos. No podemos ser complacientes, debemos ser capaces de rejuvenecer la plantilla, debemos ser capaces de retener el talento que generamos. Cuando hablo de retener el talento es hacer y arbitrar los mecanismos necesarios para que nuestros, no solo los I3, los investigadores Ramón y Cajal, sino otras figuras de excelencia que tenemos en la universidad, como los Juan de la Cierva, como los Marie Curie, como, por ejemplo, nuestros propios postdoc, puedan encontrar un asidero en el que desarrollar su carrera profesional. Insisto, esta es una medida que hago mía, pero que no me gustaría, es decir, que fuera, vamos, no me quiero reclamar la autoría de esta medida, porque fue una medida que se impulsó desde la CRUE, ¿de acuerdo?, en la que, bueno, me vais a permitir que modestamente yo también colaboré, ¿de acuerdo?, por eso la hemos rescatado para el proyecto, porque creo que es una buena medida en la que luchamos, y estoy absolutamente convencido en que ampliar esa cuota de I3 a otras figuras de excelencia es absolutamente clave. Entre otras cosas, porque en esta universidad, el año pasado, tenemos del cupo 9 plazas libres, a las que se van a sumar este año creo que otras 14, es decir, tenemos un índice alto de 9 o 10 plazas quedaron libres, y este año son 19, perdón, es decir, estamos hablando de un número alto de plazas que deberíamos poder revertir, sobre todo para la retención del talento. A mí me preocupa mucho el que seamos capaces también de captar talento y reforzar nuestras plantillas, y ese debe ser uno de los objetivos. Personal de administración y servicios. Yo desde hace 5 meses, cuando asumí el rectorado, una de las cuestiones que me encontré fue que el personal de administración y servicios tenía una reacción frontal hacia la RPT. Y además, no hay que ocultarlo, los problemas hay que afrontarlos, no hay que esquivarlos, y yo por lo menos así lo entiendo. Y además, sobre todo, había pues una gran frustración porque en los últimos 7 años no había habido ninguna política de personal, no por nada, sino porque por las mismas razones que en profesorado, es decir, había unas condiciones que hacían imposible esa contratación. Bueno, lo que hice fue reunirme con las secciones sindicales, con los profesores claustrales, y empecé a analizar el problema. Y sí que les dije, paré la RPT, fue una de las cuestiones. ¿Por qué la paré? Bueno, entre otras cosas, porque un proyecto de la envergadura de una RPT no puede ni debe tener un disenso y un choque tan frontal como el que tenía. La RPT, tal cual la concibo yo en el programa, es un proyecto muy atractivo, es un proyecto realmente estimulante. ¿Por qué? Porque en ese diseño del modelo de universidad al que queremos, donde queremos situar nuestra universidad, la RPT debería ser un fiel reflejo de los procesos que definen ese modelo. Me explico, si apostamos por la calidad, deberíamos tener, es decir, recursos en las facultades, que velen por la calidad y que trabajen por la calidad. Si una de las líneas estratégicas es la internacionalización, deberemos tener un departamento y un organismo potente en investigación. Es decir, la RPT, quien participe en la articulación de la RPT, creedme que es un proyecto absolutamente estimulante, porque al dar forma a la RPT, estaremos dando forma al modelo de universidad por el que apostamos. Y creedme que es así, y solo así, como se debe concebir la RPT. Todo, evidentemente, en el marco de la negociación con los órganos colegiados, etcétera, etcétera. Bueno, yo sentí que había un rechazo y planteo otro tipo de RPT en esa línea, que es la que a mí me parece que debe ser. Una RPT debe ser un fiel reflejo de las necesidades y de las estrategias. Una RPT no obedece a decisiones caprichosas, sino a decisiones estratégicas. Y así se plantea. Bien, una de las cuestiones en las que hemos trabajado también estos 5 últimos meses ha sido desbloquear la oferta pública de empleo del PAS. Es decir, bueno, ya se están sacando plazas de estabilización del personal laboral, del personal funcionario. Y sobre todo, y eso es lo importante, yo cuando estaba en profesorado, una de las cosas que siempre pedía es que todo el mundo tenga claro cuál es el guión
que tiene que esperar en términos de su promoción para los próximos años. Porque es así cuando uno tiene la confianza, la seguridad de qué se espera de él y de su posibilidad de promoción. Bueno, lo mismo hemos hecho en el PAS, y es lo que les dije y lo que trasladé a las secciones sindicales y a los representantes claustrales. Ahora se ha logrado desbloquear esa situación de tal forma que se va a poder atender a la promoción en la oferta pública de empleo del año que viene, se va a poder atender a los efectivos por reposición. Y evidentemente yo creo que esta es una buena noticia, para el PAS es una buena noticia para la universidad, porque se ha logrado desbloquear algo que entre nosotros no ha sido fácil en absoluto. Estábamos con unos condicionantes que nos sacaban de cualquier tipo de negociación, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo hemos logrado y, bueno, al menos se abre un camino de esperanza para el personal de administración y servicios. No me referiré a los tutores porque tuve una reunión con ellos y quiero ir seleccionando más o menos las cosas. Ya les hice una serie de propuestas muy concretas sobre cuál era el futuro. Lo mismo para los estudiantes. En el capítulo de estudiantes, a mí os he avanzado, me preocupan los datos de pérdida de estudiantes, pero cuidado, los datos me preocupan, pero ante esas situaciones, sobre todo, hay que aportar soluciones. Yo creo que hay un proyecto con una serie de medidas muy realistas que van en contra y que evitan, sobre todo, el abandono de nuestros estudiantes, como también otras medidas que suponen vías de expansión y de crecimiento, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que a mí me preocupa, porque, en fin, este proyecto a quien debe dar respuestas son fundamentalmente a la sociedad, y la sociedad son nuestros estudiantes, y me preocupa que apostemos claramente y decididamente por una docencia innovadora, de calidad y de prestigio. Y no nos podemos permitir el lujo de perder estudiantes. Todo lo contrario, yo creo que deberíamos ser capaces de fidelizarlos. En políticas de investigación, a mí me preocupa, hay varias cosas y hay muchas acciones en este terreno, muchas, pero a mí hay algo que sé que preocupa a todo el mundo. Y os lo digo, yo ya no como candidato, como investigador de proyectos competitivos durante los últimos 15, 20 años. Es decir, a mí me preocupa la excesiva burocratización a la que nos hemos visto sometidos en los últimos años, especialmente con la irrupción de la ley de contratos, ¿de acuerdo? El pasado mes de marzo, donde se nos obliga a licitar a través del Ministerio todas las compras de los productos que ellos declaran como homologados, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando en esta línea y tenemos dos soluciones. Tenemos una solución que es intentar desbloquear a través de un informe de la Abogacía del Estado, de tal forma que aquellos productos que podamos vincular a compras docentes e investigadoras los podamos licitar desde la propia universidad, lo que supondrá una reducción considerable del tiempo de espera. Ahora, tal cual están las cosas, estamos sufriendo las inclemencias de esta ley, y creedme, yo el primero, porque yo me he visto sometido, he tenido que pedir prórroga de un proyecto competitivo porque no pude recibir a tiempo los servicios de un recurso que necesitaba. Entonces, debemos hacer algo. Pero también me preocupa la propia gestión del día a día de los proyectos de investigación, para lo cual hemos ganado un proyecto europeo donde nos va a permitir comprar una herramienta para la gestión de la investigación de gran alcance, una herramienta muy potente, que nos va a permitir automatizar los procesos de control de horarios, para el tema sobre todo los proyectos europeos, pero también los proyectos nacionales. Control de horarios, el tema de los paquetes de trabajo, de los deliberables, de todo el tema de la visibilidad de todos y el impacto de los artículos científicos que se derivan del proyecto, a través de los DOI, cómo se pueden indexar y aparecen reflejados en los principales índices bibliométricos. Hay un portal del investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Atención, no tendréis que rellenar otra vez el currículum, ¿de acuerdo? Es decir, eso es, bueno, yo cuando me lo dijeron, otra aplicación de investigación, digo, uy, horror, otra vez, no, los currículums, los currícula que tenemos se exportan porque se conciben en un lenguaje que aparece etiquetado de tal forma que son lenguajes que se hablan unos con otros, con lo cual son fácilmente exportables. Es decir, queremos simplificar la carga administrativa en la gestión de la investigación y de la docencia para que los profesores puedan dedicar más tiempo a lo que tienen que dedicar, que es la docencia y la investigación. Y este es uno de los requisitos. Queremos, sobre todo, apostar clara y decididamente por mejorar nuestra presencia en los proyectos, tanto nacionales como europeos. Se crea una oficina
con medidas muy concretas que estimulan precisamente la solicitud de proyectos de investigación y así mejorar nuestros índices. Yo sé que este es el tema de la investigación, me preocupa también el tema de la transferencia del conocimiento, y la transferencia del conocimiento lo vinculo con otro de los ejes, que es el tema de los centros asociados que he comentado. Yo creo que los centros asociados, lejos hay gente que dice, es que están languideciendo los centros asociados. Bueno, a lo mejor la lectura no es esa, es decir, los centros asociados, a lo mejor la función que hacían, siendo muy importante, ahora tiene una incidencia menor, pero no por eso un buen proyecto es aquel que da soluciones, no aquel que, en fin, se regodea en los problemas, ni muchísimo menos. Yo creo que aquí tenemos que dar soluciones, y si esa función ha caído, no tiene una incidencia tan clara como otras, bueno, vamos a ver cómo podemos revitalizar. Y aquí esto está muy directamente relacionado con las políticas de transferencia del conocimiento. Yo creo que, como yo os he dicho, es decir, los centros asociados tienen un papel fundamental, no solo como catalizadores de la función social, cultural, intelectual de una región, sino que además pueden servir para dar respuesta y ser los artífices de políticas de transferencia del conocimiento. Hay programas europeos en esta línea, lo nombraba anteriormente. Hace unos años, cuando se articula la Agenda 2020, se pregunta a las regiones, se les dice, oiga, ustedes de aquí al 2021, ¿en qué pueden ser? ¿Cuál es el desarrollo inteligente de las regiones? Entonces sitúan una serie de fortalezas, porque además todo el mundo no es bueno en todo, es decir, uno tiene que ser consciente de sus fortalezas y de sus debilidades, de tal forma que sus debilidades se tornen en fortalezas en un futuro. Y se desarrollan los famosos ristres. Aquí hay, es decir, hemos puesto en marcha cátedras, sobre todo con centros asociados, y yo creo que es bueno, porque supone la colaboración entre investigadores de nuestra universidad y gestores de los centros asociados. No podemos olvidar que los centros asociados están conformados en sus patronatos por los ayuntamientos, las diputaciones y muchas veces los gobiernos. En definitiva, los tres actores principales que conocen y promueven políticas de investigación. Yo creo que ese es un dato importante. El futuro de los centros asociados, insisto, va en esa línea, y yo creo que es así como podemos ubicar toda esta acción. Sé que preocupa también en la carga docente, sé que preocupa el tema del algoritmo docente. Nosotros tenemos ya una propuesta que apunta hacia el tema de la carga docente, que la sitúa y que supone una actualización de los índices que teníamos ya en un algoritmo docente, que en la época en la que fue hecho, insisto, fue perfecto, ¿de acuerdo? Y que yo en ese sentido, vamos, mis felicitaciones, porque no es fácil hacer un algoritmo docente, y los vicerrectores que lo hicieron perfecto en esas condiciones. Ahora, lógicamente, han cambiado los pesos y ha cambiado la configuración de la docencia, y lo que hemos tenido que hacer ha sido actualizar ese algoritmo. Pero además no solo eso, incluyendo algo que a mí me parecía fundamental, que es el 30% de investigación, que estaba en aquella época, pero tuvo que desaparecer. Lo hemos vuelto a incluir, actualizando los pesos para cada uno de los indicadores. ¿En qué proceso se encuentra? Bueno, se encuentra, ya podéis ver la carga investigadora de cada uno, pero lo que queda pendiente es incluir ese 30% en el logaritmo del 100% de la carga académica, es decir, cómo podemos incluir o la inserción del 30% de investigación con el 70% de la parte docente. Estamos trabajando en una serie de indicadores en la parte docente. Allí interrumpimos la negociación que mantuvimos con las secciones sindicales. Nosotros, en fin, presentamos una propuesta a los decanos y algunas personas, es decir, pero todavía es un documento que no está cerrado, pero todo es un documento en que tiene varias virtudes. Más allá de que uno pueda discrepar sobre si 0,8, 0,5, 0, más allá de eso. Pero tiene varias virtudes que a mí me gustaría sobre todo subrayar. Una, se tiene en cuenta toda la carga académica, ¿de acuerdo? Dos, sobre todo se ponderan las métricas de tal forma que damos respuesta a ese Real Decreto que, dependiendo del número de créditos, uno tiene una carga docente y otra. Y yo creo que ese ya es un avance cualitativo importante. Bien, esa es otra de las propuestas que, insisto, van en esa línea. En definitiva, no quiero extenderme más porque quiero, sobre todo, dejaros a vosotros que me comentéis y que me digáis.
presentamos un proyecto que apuesta claramente al futuro, que apuesta hacia la modernización, un proyecto vanguardista, un proyecto innovador, un proyecto que lo sitúa dentro en el marco de las políticas las políticas referentes en temas de educación, de docencia y de investigación. Estamos hablando de los documentos a los que me he referido. En ese escenario es donde yo quiero que esté nuestra universidad, compitiendo y siendo líder y manteniendo el prestigio que hemos mantenido y consolidado durante 46 años. Para dar ese salto, uno tiene que tener la certidumbre de dos cosas, para que sea realista ese salto. Uno, de qué recursos cuenta. Y yo, sinceramente, me siento con la seguridad, con la fortaleza de saber que cuento con, con los mejores recursos, tanto en temas de PDI, PAS, profesores tutores y estudiantes. Y eso te da la fortaleza y la convicción para decir sí que puedo dar ese salto y creer en las inmensas posibilidades de este proyecto. Pero cuidado, un proyecto tiene que generar ilusión, pero no puede ser ilusionista. Y no querría que fuera ilusionista. Por esa razón, yo he querido siempre hacer un análisis frío, reflexivo de cuáles son los desafíos y los problemas que tenemos ahora. Y convertir esos desafíos y problemas en lo que es rasgos constitutivos de ese proyecto de universidad. Porque al dar respuesta a esos desafíos es como podremos construir nuestro modelo de universidad. Y los desafíos son muchos. No hemos sido parcos ni cicateros en la expresión de los desafíos, ni muchísimo menos. Yo creo que hay más de 130 medidas fruto de algo que, bueno, pues sí es cierto, es decir, estos 5 años y medio me ha dado el conocimiento de la universidad, el conocimiento a fondo, es decir, desde la parte de los departamentos, los profesores, centros asociados, estudiantes, etcétera, etcétera, como la parte externa, que es las negociaciones con el Ministerio. Es así, solo así, por lo que, sinceramente, uno siente un gran entusiasmo en las inmensas posibilidades que tiene este proyecto, porque estamos ahora en un momento especialmente interesante. Yo en el vídeo hablo de un momento apasionante, y es cierto, es un momento apasionante para ir más allá, para sobre todo dibujar ese futuro prometedor, porque esta universidad sí lo merece, esta universidad tiene todo y más para ser creíble en ese escenario. Es así como tengo el honor de encabezar esta candidatura y lo hago con el entusiasmo, y no solo con el entusiasmo, sino con la más absoluta convicción de que realmente se puede dar este salto y que lo vamos a dar, sin duda. ¿De acuerdo? Ahora estoy a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra atención. ¿Queréis? Bueno, he hecho una presentación con trazos necesariamente muy gruesos, he ido tocando algunas. Os invito al programa, hay cosas que no he tocado, probablemente queráis saber mi opinión, encantado, ¿de acuerdo? Hola, buenas. Bueno, yo quería, ya hemos conversado, porque como muy bien has dicho, tuviste ya una reunión con los claustrales del PAS. Soy Beatriz Jiménez, si no me ves, sí, la administradora de esta facultad. Y ya entonces te hice llegar algunas consideraciones, ahora quería hacerte otras. Es decir, tú estás hablando como si no pertenecieras a un equipo, que eso es lo que a mí me sorprende, que ya lleva actuando 2 mandatos y que ha tenido, voy a hablar en concreto de la política del PAS, pero yo creo que es aplicable a todo. Es decir, eras el vicerrector primero, yo doy por sentado que un equipo que se llama equipo de gobierno, conoce las actuaciones generales, y a mí me sorprendió mucho, ya te lo dije en su momento, el desconocimiento que tenía sobre la política en materia de paz que se estaba llevando. Aún así, creo que hay una corresponsabilidad, que no se puede hablar de innovación como si partiéramos de cero. Es decir, algunos entendemos que no son 7 años, sino bastante más, los que llevamos sin política de personal. Es cierto que teníamos un techo de plantilla y que estábamos intervenidos, digamos, por costes de personal y teníamos unas limitaciones, lo que a mi entender no impide actuar y reorganizar la casa, es decir, de otra manera, que no se hizo en su momento, pero lo que sí, es decir, lo único que ha contado el personal de administración y servicios en estos 2 últimos mandatos era con un compromiso del equipo,
asumido en su momento por el rector, pero yo entiendo que suscrito por la totalidad del equipo, que era que se mantenían los interinos a pesar de que estuviera congelado todo por encima de todo. Durante un tiempo así fue, es decir, durante un tiempo y haciendo a veces virguerías por parte de la Vicegerencia de Recursos Humanos, haciendo situaciones que igual no podrían considerarse, pero que nunca tuvieron ninguna crítica por parte de los órganos de representación, ya que su finalidad era salvar los puestos de interinos, se hizo. Sin embargo, con la nueva gerencia, de la que luego hablaré, que se ha ido recientemente, comenzaron los primeros despidos sin que nadie, es decir, los primeros, cuando se sustituía un interino de sustitución, en vez de buscar una alternativa, como se hacía antes, discutible, que era mantener una comisión de servicios, no mantenerla, hacía varias situaciones, aquí ya no hubo ninguna historia. Lo que supuso un claro incumplimiento del único acuerdo que tenía el rector con el personal de administración y servicios. Para mí es lamentable, y ya te lo dije en su momento, decir que el último interino que se ha ido ya era bajo tu mandato como rector en funciones. Sé que seguramente la gerencia no te avisó para tomar las medidas con el tiempo suficiente o paralizar el procedimiento hasta haber encontrado lo que era muy sencillo. Bastaba solicitar una reunión a costes de personal o utilizar algunos de los mecanismos que se habían utilizado hasta ese momento. Nos dijiste que no te habías enterado, pero a mí me parece que no haberse enterado de una situación así es que la gerencia no funciona en coordinación con el equipo. Esa situación, para mi entender, incluso durante este tiempo, se sigue manteniendo. Es decir, se están haciendo cosas aparte, o sea, sin el conocimiento del rectorado, o yo tengo que cuestionar lo que nos estás diciendo aquí. Hablas de cooperación, de participación, etcétera. Recientemente se ha publicado en el BICI una nueva normativa de contratos menores, la tercera en no sé poco tiempo, provocada por una aplicación de la ley de contratos, en la que, como siempre en esta casa, no se ha llamado a nadie directamente. Los órganos de servicios centrales han hablado con la asesoría jurídica y han obviado cualquier consulta previa, es decir, la primera noticia que tenemos es ya publicada la norma en el BICI. Y ya publicada la norma en el BICI, entonces empezamos a decir, esto no se puede, esto sí se puede, esto no. Tenemos una reunión conjunta de todos los que gestionamos en la casa y allí, en una especie de asamblea, podemos manifestar y hemos conseguido algún cambio. No es el procedimiento. El procedimiento es, antes de modificar las normas, se consulta. No es un problema ni siquiera de este equipo, ni del anterior, sino histórico de la casa, especialmente para los que trabajamos en facultades. Es decir, la desconexión absoluta con lo que se hace allí. Eso, seguimos en ello. Por otro lado, tampoco es posible, que parece que no has hecho mención, que olvides que este equipo, del que tú eras vicerrector primero, aprobó en un Consejo de Gobierno una modificación sustancial de la estructura administrativa, que dio lugar a esa RPT a la que ahora parece sensible ante la oposición. ¿Qué ocurre? Que cuando esa RPT se ha hecho, es decir, cuando esa RPT se ha hecho pública, es decir, cuando la ha conocido el personal de administración y servicios, han saltado todas las alarmas sobre la estructura básica que había aprobado el Consejo de Gobierno y que algunos ya habíamos denunciado a título particular y que yo lo hice en el último claustro. Esa estructura básica suponía la anulación y castigo definitivo, a mi entender, para el personal de administración y servicios por no haber votado al anterior candidato, porque es la única explicación a tamaña barbaridad que algunos hemos encontrado. Esa acababa con las cúpulas, es decir, era una gerencia que, en contra de lo que dicen los estatutos, que la hacen responsable al gerente de todos los servicios administrativos de la casa, por supuesto, bajo la coordinación del rector, cedía la mitad de los servicios administrativos a los vicerrectores y ponía a su
todas las competencias de gestión administrativa, de dirección y organización que tienen los cargos administrativos en manos de los vicerrectores, haciendo depender directamente de ellos a todo el personal administrativo, de tal manera que en Bravo Murillo, que está en vigor, se sigue firmando los días verdes, diciendo si puede sustituirse o darse vacaciones, sigue siendo responsabilidad del vicerrector, no del cargo administrativo, aunque eso es lo menos importante. Es decir, directamente se supone que vamos a crear una estructura profesional y en vez de darle las competencias de dirección, como hace la ley, a los grupos altos de la Administración, se les retiran y se les coloca como servicios de apoyo, o sea, secretarias particulares a petición en concreto del vicerrector de turno. Lo mismo intentó hacerse en facultades, pero el personal de Administración y Servicios en facultades contó con el respaldo de sus decanos, mayoritariamente. Gracias a eso conseguimos que llegara a ti, que eras vicerrector ya de profesorado y que tenías un contacto directo con los decanos, y en el momento en que ya sustituiste al rector y fuiste rector en funciones, nuestros decanos consiguieron hacerte llegar la alarma de acabar con la figura de administrador que se pretendía en esa, porque desaparecía el administrador, y consiguieron poner un anexo, un asterisco debajo, diciendo que se respetaría lo que los reglamentos de las facultades y los estatutos decían sobre la figura del administrador. Aún así, se le cambiaba el nombre y se le llamaba Jefatura de Apoyo al Decano. Mi decano sabe perfectamente que yo le dije que no tenía ningún problema en servirle los cafés que él quisiera y ser el apoyo administrativo. Entendía que esas funciones estaban cubiertas por su secretaría, pero que no había ningún problema. Mientras a mí no se me tocara el sueldo, pero se intentó convertir a los decanos en la figura de decano administrador. Eso te lo llegamos, perdona, estoy un poco constipada y no coordino bien, pero bueno, eso ya te lo hemos manifestado en varias reuniones. Tú en su momento nos dijiste que no era posible derogar el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno porque había tenido efectos. Eso no, nosotros te dijimos que no lo derogaras, pero hicieras un nuevo acuerdo. A mí me extraña que en tu discurso no aparezca para nada la estructura, es decir, la aprobación por el Consejo de Gobierno de la estructura básica. Una vez hecho todo esto, la pregunta es, ¿vais a cambiar o anular la estructura básica o en Bravo Murillo, que ya se ha empleado, van a seguir los jefes de servicio sin una dependencia de gerencia y dependiendo directamente de los vicerrectores? Porque es importante para nosotros conocer qué es lo que pretendéis hacer con eso. Y por otro lado, espero que si llegas a ganar, a partir de ahora, tu equipo sea consciente de todas las decisiones que se estén tomando y copartícipe, porque creo que es muy importante que la palabra equipo, que el trabajo en equipo funcione, también dentro del equipo de gobierno, porque me parece grave la situación. Por otro lado, quería decirte que en cuanto a la simplificación de la burocracia, se están tomando hoy decisiones alarmantes, que vienen de antes. Es decir, contamos con un registro que en vez de facilitar la labor de registro, se nos comunica que dado que se han estropeado las máquinas de sellado, no se pueden presentar documentos por escrito y tenemos que mandar al personal que quiere presentar algo al Consejo Superior de Deportes porque nosotros, o sea, la gente viene aquí a que se le registre un documento y ya ni siquiera podemos mandarlo a registro. Entre otras cosas, se nos ha prohibido a los que para facilitar la gestión, tanto a algunos proveedores que no tienen que pasar por el sistema general de FACE, por tener facturas inferiores a 1.000 euros, les hemos facilitado desde aquí, a través de la aplicación Geiser de registro interno, la entrada de documentos y se nos ha prohibido facilitar eso. Es decir, cuando yo, como funcionaria, puedo perfectamente decir y dar fe en la aplicación interna de Geiser de que un documento ha tenido entrada a través del registro interno, mandarlo a registro. Bueno, pues se nos ha mandado una instrucción por escrito en la cual la justificación inicial es que se han estropeado las máquinas
selladoras que no son compatibles con el nuevo sistema operativo de los ordenadores que se ha puesto, que ya es grave de por sí, que estamos hablando de una universidad que solo tenía una oficina interna de registro, que ya es grave que la gente venga a los campus y no pueda registrar un papel, que nuestros propios profesores no puedan registrar un papel, y cuando alguno de nosotros, para facilitarles la historia y no obligarles a irse, a mandarles aquí al lado a registrar lo que nosotros no podemos registrar, se lo hemos facilitado a través de una aplicación interna que a funcionarios nos permite certificar que el documento es el original y que la copia que se manda es la original, se nos haya prohibido. A mí eso no me parece facilitar la burocracia, lo siento. Entonces, creo que debe haber mayor coordinación entre el rector y la gerencia, porque si no vamos a estar igual. Es decir, hacemos un montón de papeles absurdos que no nos los pide la ley de contrato. Si antes de eso discutimos entre todos y preparamos entre todos y se nos permite participar a los gestores que conocemos, igual que en vuestros procesos sois vosotros los que tenéis que opinar, en los nuestros también debe contarse con la opinión de los usuarios. Y no hay forma, nada más que decirte eso. Gracias, hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención, que paso a responder, y si en algo sientes que no te he respondido, tú me conoces, que además te lo voy a pedir. Vamos a ver, yo entiendo que, en fin, uno tenga la responsabilidad han sido 5 años y medio, no han sido 2 mandatos, que uno tenga pues la responsabilidad de todo. Yo entiendo que es un mensaje que, bueno, pues que oye, que puede tener su recorrido. Pero, de la misma forma que tú dices eso, también creo que debemos situar las cosas en su propio contexto. Y te voy a explicar. Vamos a ver, vamos por partes. En primer lugar, mira, yo cuando asumo el rectorado, a propósito, en una situación que tú viviste, es decir, yo los problemas, no sé si yo creo que los conozco, ¿de acuerdo? Porque entre otras cosas, lo que no hago es esquivarlos, los afronto. Y lo primero que hice, cuidado, sin equipo de gerencia, también, sin equipo de gerencia, fue afrontar la situación de la universidad. Y te lo puedo asegurar, lo afronté con orgullo, con decisión y con responsabilidad. Y una situación del PAS que era difícil, no me arrugué, porque yo no me suelo arrugar ante los problemas, créeme. Al contrario, lo que hice fue dar la cara con vosotros, pedir explicaciones, que me dierais las explicaciones, que hicisteis, ¿de acuerdo? Que me pusierais por escrito todas vuestras inquietudes, que lo hicisteis, ¿de acuerdo? Y aún más, a partir de allí, y ese es mi talante con el que me gustaría, Beatriz, que te quedaras, empezamos a entablar una serie de reuniones periódicas, con el fin de dar respuesta a todas esas inquietudes que vosotros me manifestasteis. Yo creo que esto es prueba inequívoca, de verdad, puedes discrepar y cómo no, respeto la opinión, tus valoraciones, las respeto y las respeto mucho porque lo sabes, pero lo que no creo que puedas cuestionar es que ha habido una actitud proactiva por mi parte, ojo, no para intentar, no, a mí me gusta afrontar los problemas y muchas veces discreparemos. Entre otras cosas porque la discrepancia, Beatriz, es buena, la crítica y la discrepancia es buena, porque a lo mejor no siempre voy a tener yo la razón, la vas a llevar tú en algunos casos. En cualquier caso, a través de la discrepancia fomentamos el debate, que es lo que hace falta en esta universidad y en la sociedad en general. Pero es así como sucedieron las cosas. Y tú me preguntas, es que no has dicho nada sobre la estructura básica. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces, pero si no me crees, lee el programa, y en el programa explícitamente dice que mi compromiso es derogar esa estructura básica. ¿Por qué no se ha hecho? Y tú lo has dicho bien, en esas reuniones, que no fueron 1 ni 2 ni 3, que han sido varias, y de lo que me congratulo, insisto, porque he aprendido mucho a conocer el problema del PAS, y esto me lleva a contestar otra cosa, que parece que yo soy copartícipe de todo. No, ya verás, entenderás, en las dinámicas de equipo uno tiene responsabilidades más directas, ¿de acuerdo? Pero voy al tema de la estructura básica. La estructura básica, yo lo dije, digo, ¿cómo podemos? Es decir, ahora el problema es que a mí se me solicita derogar esa estructura básica. Yo llevaba, eso sí, no sé si llevaba horas de rector, horas. Hay muchos que les conceden 100 días, ¿sabes? A mí no, a mí ya en horas se me exigía todo. Y no pasa nada, me parece muy bien, porque lo acepté y lo asumí.
¿de acuerdo? Y lo sigo asumiendo. Pero, hombre, al menos dejarme aterrizar y con... Pero no pasa nada, yo lo asumo, de verdad. Y así lo hice y creo que fui a un claustro, fui a un consejo de gobierno y presenté lo que tenía que presentar. Bien, en esa estructura básica había un informe jurídico que tú conoces, que dice, oiga, mire, desde el momento que hay una serie de hechos jurídicos publicados en BOE, mire, no podemos derogarlo, ¿de acuerdo? Y efectivamente no se podía. Cuidado, a mí se me interpela directamente. Y tú estás de acuerdo, es decir, tú cambiarás la estructura básica. Digo, vamos a ver, yo creo que hay que cambiar la RPT y la estructura básica, porque, vamos a ver, carecería de sentido que yo diga que hay que cambiar la RPT y no la estructura básica. Convendrás conmigo, esto estamos de acuerdo. Es decir, pero ojo, para tu mayor tranquilidad, para que veas que no hablo, en fin, sin el rigor que merece tu respuesta a la intervención, es que lo tienes en el programa explícitamente, que la estructura básica va a desaparecer. Entre otras cosas porque sería incongruente con el deseo de hacer una nueva RPT. Y la RPT lo he explicado cómo la queremos hacer. Y en buena medida la RPT recoge muchas de las inquietudes que tú has trasladado en tu intervención y que en esas reuniones me habéis hecho partícipes. Que la RPT, tú además me hiciste una buena síntesis de los dos modelos de gestión de la universidad. Fíjate, si me acuerdo. Por una diferencia. Claro, es que o descansa todo en la gerencia o descansa todo en los vicerrectorados. Y lo expusiste con mucha claridad y convencimiento. Y digo, ¿y por qué modelo? Hombre, yo creo que deberíamos descansar en la gerencia. Yo creo que en ese modelo de vicerrectorados no es lo suficientemente fluido y eficaz, porque los modelos no son ni buenos ni malos, o son eficaces o no lo son, ¿de acuerdo? Y yo creo que en esa línea es donde a mí me gustaría, bueno, contextualizar la estructura básica y la RPT. Y la RPT se tiene que concebir como una fiel plasmación del modelo de universidad al que queremos llegar y al que queremos proyectar. Y en ese modelo, ahí necesitamos a todos, a los administradores, a las facultades, porque sois vosotros quien tiene el día a día, ¿de acuerdo? Y eso, fíjate, lo vas a tener, porque creo que no he llevado mucho tiempo, 4 meses, pero yo creo que una cosa, estarás de acuerdo conmigo, en que el talante dialogante y sobre todo la capacidad para escuchar la he demostrado, ¿de acuerdo? Bien, y también, ya de paso, puestos a ser corresponsable de cosas, en fin, de cosas que me competen y no me competen, es decir, yo he estado en un equipo, y he estado en un equipo 5 años y medio, y además lo he dicho. Y además, fíjate, yo es que he aprendido mucho, y he sido responsable de las políticas de investigación y transferencia del conocimiento, en una época muy dura, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Porque no hay mayor castigo a un vicerrector de investigación, y aquí hay compañeros que lo han sido, que decirle, mire usted, tiene el presupuesto a 0. Te lo digo así de claro. Yo lo tuve en 2014, a 0, ¿de acuerdo? Lejos de arredrarme, insisto, es que no, yo me crezco ante las adversidades, sacamos y propusimos un plan de transferencia del conocimiento y de la investigación. Yo me recorrí todas las empresas del Consejo Social de Madrid, buscando fondos y buscando sobre todo su colaboración, buscando algo que a mí me parecía absolutamente fundamental, una buena política de transferencia del conocimiento. La puesta en marcha de cátedras universidad-empresa, hoy tenemos varias, ¿de acuerdo? La puesta en marcha de aulas, la puesta en marcha de mecanismos que permitan a las empresas, fundaciones y en definitiva a los principales actores sociales ser partícipes de la universidad. Y conseguimos una serie de fondos. Conseguimos también recuperar y ser más competitivos en las convocatorias de proyectos. Fíjate, en un ambiente realmente exiguo de fondos y con medios prácticamente inexistentes, pero salimos adelante, ¿de acuerdo? Salimos. Insisto, esa era la situación. 2016, puestos a ser cómplices, responsables, yo te digo de lo que soy responsable. 2016, después de una política de profesorado donde no había plazas, y lo saben los compañeros. Ojo, no es responsabilidad de nadie, no, hubo un Real Decreto 2012 que estrangula la contratación de la universidad. Y eso te lleva a la generación de unas bolsas de acreditados donde se ven frustradas muchas de las expectativas de los profesores ayudantes doctores con unos currícula absolutamente impresionantes que veían cercenadas todas sus posibilidades de promoción. Un ambiente complejo, vamos a ponerlo en estos términos, complejo. Bien, de nuevo,
Yo lo que apuesto es por el diálogo, y eso sí, por una decidida y convencida negociación con el Ministerio, que nos lleva, y lo digo así porque ahí están los números, a desbloquear toda una situación. Y creo que nos debemos sentir orgullosos. Pero cuidado, yo no caigo en la complacencia, no me malinterpretes. No. Fíjate, me has oído decir, lejos de estar satisfecho, creo que debemos ser más ambiciosos, porque aún no hemos terminado, pero sí que es cierto, fue una situación compleja, difícil y dura, ¿de acuerdo? Porque había muchos intereses en una situación compleja, y todos muy legítimos, muy legítimos todos. Yo creo que la hemos logrado solventar. ¿Cómo? Con diálogo, con trabajo, con dedicación y sobre todo con una actitud decidida de negociación hacia el Ministerio. De eso sí, de todo eso, me siento plenamente responsable y hablo con mucho orgullo, créeme. Sí, de los 5 meses que llevo como rector, de la situación del PAS, me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de haber luchado con denuedo, con entrega en la dirección de costes de personal y haber desbloqueado la estabilización de los funcionarios y los laborales. No ha sido fácil, no andaré con alaracas aquí, no, pero no ha sido fácil. Pero de eso también me siento orgulloso. Me siento orgulloso de haber establecido un cauce de comunicación con todos vosotros. Y aún más, como hice en la última reunión, os doy las gracias, ¿de acuerdo? Porque he aprendido mucho. De eso también me siento orgulloso. Y sinceramente, es decir, de otras cosas que tú quieras vincularme a mi persona, bueno, yo por supuesto las voy a respetar, Beatriz, cómo no, pero sí que al menos quiero poner en perspectiva determinadas afirmaciones, que son las que son, porque son los hechos así, como han sucedido, y tú, en fin, has sido parte muy directa en estos últimos meses. Para mí la situación en junio no era fácil, claro que no era fácil. Yo me quedé sin equipo de gerencia, pero, insisto, seguí adelante, porque la universidad y las instituciones perduran por encima de las personas. Y eso es, y aún más, fíjate, te voy a decir, gracias a estos 5 meses, yo hoy siento el orgullo y la satisfacción que es ser rector de esta universidad. No cabe mayor orgullo para un académico que estar al frente, con todos los problemas, desafíos, inquietudes, percepciones, críticas. La crítica, insisto, es buena. No cabe mayor orgullo que ser el rector de la institución en la que tú depositas tu confianza y, sobre todo, tu convencimiento ante las inmensas posibilidades de futuro. No sé si me deja algo sin contestar. Bueno, Miguel, no lo sé, es que no, tampoco querría que fuera un tete-a-tete. Perdonarme, pero era para cerrar. Desde luego decirte que es absolutamente cierto que en cuanto nos encontramos en una ocasión y te manifesté el descontento absoluto que los claustrales teníamos con este tema, nos diste, recibí una llamada 10 minutos después dándonos una reunión. O sea que en ningún caso voy a decir que la situación anterior que teníamos de dificultades de acceso a interlocutores se haya repetido. Contigo la interlocución ha sido inmediata y además respondiste prácticamente, respondiste al 100% de nuestras preguntas consensuadas. O sea que ahí no hay ninguna historia. El problema que yo manifiesto no es contra una persona o contra otra. Es decir, estoy hablando de los resultados en los que nos encontramos después de estos años de mandato. No estoy responsabilizando a ti ni al vicerrector de investigación, porque le responsabilizaría de los problemas de investigación o a ti de los problemas con el profesorado. Es más, ni siquiera he mencionado que efectivamente los problemas del PAS han servido para beneficiar al colectivo docente en la oferta pública de empleo, ya que nuestra oferta se perdía, sirvió para incrementar la oferta pública del PDI, cosa que jamás ningún PAS que yo conozca se ha opuesto, porque antes de perderla, mejor era salvar lo máximo que se pudiera de la universidad. El personal de Administración y Servicios sabe que el profesorado, es decir, que los problemas del profesorado son los que condenarían a la desaparición de esta universidad, y sabemos perfectamente que estamos todos en el mismo barco. O sea que en esa historia jamás he intentado decir que tú no. El problema está en que a veces el desconocimiento, el que no llegue la información, ocasiona graves problemas.
Y como muy bien te informé en ese momento, la persona que fue despedida de un día para otro, y desconozco las anteriores que me he enterado después, porque esta tuve conocimiento porque es en la Facultad de Derecho, somos vecinos, se ha despedido a una persona con 59 años que llevaba, creo que 10 años de antigüedad en la universidad con una llamada de teléfono. Entonces, no podemos hacer nada hacia atrás y yo creo que sí, sí podemos. Es decir, podemos buscar la fórmula para que esta señora y los anteriores, los 3 o 4, que en incumplimiento de un acuerdo que existía del equipo, aunque no fuera tuyo y tú no seas responsable de ello, pero sí deberíamos asumir fórmulas para resolverlo. Si ahora no podemos llamarla, hay que seguir peleando para que en la próxima convocatoria no esté fuera. El problema es que no es que la hayamos echado, es que el baremo que se va a utilizar dice que personal en activo, y una persona que se fue ayer ni siquiera podrá presentarse a las oposiciones. Hay que intentar buscar soluciones para que esta persona no pase los últimos 10 años de su vida laboral con una ayuda y después de 10 años de prestar servicio en la universidad diga, no lo sabía, se me escapó, no pude hacer nada y hagamos lo que sea. Yo solo te pido eso, que Perfecto. busques la manera ¿Sabes? de rescatar a estas personas que en incumplimiento de un acuerdo que había se han ido a la calle, nada más. Bueno, lo demás ¿sabes? lo dejo. Es que no Gracias. quiero que se convierta porque hay otros... Bueno, yo si quieres te contesto luego y porque conviene explicar bien ese caso y bueno, ya sabes que yo dije que hay que adelantarse a estas situaciones, lo dije en una mesa y creo que es así, ¿de acuerdo? Pero no quiero alargarme más en mi respuesta porque es hurtar el tiempo a otras intervenciones. En cualquier caso, insisto, dentro de esa política de personal es necesario anticipar determinadas situaciones. Ya está, ¿de acuerdo? Y así lo haré, créeme. Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, no te importará que te tutee, Ricardo. Ay, no, por favor, por favor. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte pues el esfuerzo que supone y la generosidad de presentarse a rector de la UNED con todos los problemas que ello conlleva. También el esfuerzo por darnos la oportunidad de compartir inquietudes contigo, que es lo que yo quiero hacer en mi intervención, ¿no? Y luego quiero felicitarte, en primer lugar, por la campaña que estás haciendo. Yo espero que contrates al equipo de comunicación de tu campaña para que haga el marketing de la UNED, porque realmente está muy bien hecho. Luego, también quiero felicitarte porque estás demostrando que crees, igual que yo, en que aquello de rectificar es de sabios. Porque efectivamente yo tenía una cierta preocupación de que algunas cosas que estaban a punto de ocurrir, me refiero, por ejemplo, al documento de metodología que estaba a punto de ser aprobado, ¿no? Yo he leído tu programa, yo te he escuchado y veo que ha habido un cambio de enfoque. Sí. Y eso hay que agradecerlo y hay que reconocerlo y lo sí. Estoy haciendo, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a mis preocupaciones, porque mira, me preocupa el apoyo a la innovación. Tú estás hablando de innovación continuamente, ¿no? Con letras mayúsculas, 2 datos con letras minúsculas. Yo coordino un grupo de innovación docente, 27 profesores, la mayor parte de esta facultad, pero también con profesores de psicología y de informática, porque pensamos que la transversalidad es muy importante. Sí. Bueno, pues en la convocatoria de ayudas a estos grupos, este grupo de 27 recibe una ayuda igual o inferior incluso a grupos que son 5 o 6 personas. Me parece que no tiene lógica que siendo 27 solamente se nos deje presentar un proyecto. Bueno, es una cosa. Otra cosa, no sé si sabes lo que es Semantia Lab. Semantia Lab es una startup de la UNED que ha desarrollado una aplicación. Bien, Perfecto, bueno. Yo la firmé, Es una aplicación que sirve para dar evaluación a actividades abiertas. O sea, nos permitiría complementar los test con evaluación automática de preguntas abiertas de los estudiantes. Yo soy usuario, no soy el desarrollador, que son compañeros de psicología. El año pasado nos dieron un premio por esta práctica que voy a recoger dentro de unos días, yo agradezco muchísimo, pero el problema es que hoy en día tenemos los servidores en un pasillo, porque esta universidad no es capaz de facilitar que haya un servidor para que esta aplicación pueda funcionar. Yo personalmente hablé con uno de estos centros de los que tú has hablado, asociados que tienen infraestructura informática, y dije, oye, ¿tenéis servidores para hacer esto? Sin ningún problema, lo podemos montar aquí. Y pregunto y me dicen, no, eso no puede montarse allí porque vamos a montar un hub para investigación. Llevamos un año y tenemos los servidores que no podemos usarlo este año, ¿no? Son dos cosas concretas de hasta dónde tiene que ir el apoyo a la investigación. Bueno, si quieres, tengo más... Voy a como acabar quieras, rápido. Miguel, es que no querrías dejar nada sin contestar.
Bueno, pues sigue y luego, pero sobre todo que no se quede nada, porque esto me parece muy importante y hay una serie de ideas que creo que van en esa línea. Vale. Pero Luego también me preocupa la metodología, y esto conecto con lo que estábamos hablando de tu cambio de visión, de hacia dónde deberíamos ir y cómo deberíamos hacerlo, ¿no? La metodología, y en esta facultad creo que es importante decirlo, no es solamente cuestiones que tienen que ver con la didáctica o la pedagogía, tienen que ver con la carta de servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes, tiene que ver directamente con cómo competimos con la oferta que está creciendo, porque es verdad que ha caído la matrícula en grados en todas las universidades, pero donde ha subido es en las privadas que compiten con nosotros. Entonces, la metodología que defendamos, el modelo metodológico que apliquemos, tiene mucho que ver con la posición de la universidad a la hora de competir. Y tú estás ahora hablando y defendiendo, y yo estoy de acuerdo contigo, en que son las comisiones de titulación, en que no se puede homogenizar la metodología, que cada equipo tiene que tener la libertad para hacerlo, ¿no? Pero no podemos ignorar que hay una tendencia hacia metodologías low cost. ¿Y qué llamo low cost? Low cost en términos de trabajo. Pues a que yo tengo mi libro, a que pongo unas pruebas tipo test y a que el foro virtual son 4 foros para que la gente pregunte. Eso no representa el mismo trabajo que el tipo de enfoque metodológico que estaba en ese documento del que tú hablabas, con grabaciones de vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Porque, claro, digamos, presentarte desde la posición que te lo estás haciendo tiene ventajas e inconvenientes, pero algo que sí que se puede pedir es que tú has pensado más en los problemas, porque has dedicado más tiempo que otros candidatos que están más o menos, tienen más información, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a cómo incentivar esas metodologías que requieren más esfuerzo, más trabajo y que redundan en que nuestra universidad sea más competitiva con esas otras ofertas, ¿no? Y luego, 2 temas ya muy concretos y que también quiero conocer tu posición. ¿Qué piensas, cómo analizas el problema de la caída de la asistencia a tutorías en los centros asociados? Tenemos un montón de tutores, miles de tutores que están semanalmente yendo a su tutoría y pensando que no sirven para nada, que nadie va al centro, que ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu posición? Y la última, tú también has hablado del mecanismo de cálculo de la carga académica. ¿Qué elementos crees tú que deben incorporarse ahí? ¿Tú piensas que el desempeñar, el dedicar horas a una comisión de grado es una actividad académica? ¿Tú piensas que la innovación es una actividad académica? Porque hasta ahora estamos hablando de 2 componentes, de docencia, y en docencia no hacemos distinción en qué tipo de metodología se utiliza, y de investigación, que me parece muy bien. Pero si ampliamos el concepto a carga académica, pues evidentemente la gente que hace gestión académica tiene una carga y hay que reconocérsela, y los que dedican tiempo a la innovación también. Eso es lo que yo quería que te posicionara respecto a estas cuestiones. Vale, pues voy respondiendo. A ver, vamos a ver. Me preguntabas en primer lugar cuál era el tema, bueno, si conocías Semantia Lab, es decir, lo voy a hilar con la primera parte de la segunda, porque intentaré contestar de forma, yo creo que conjunta, porque las 2 están muy relacionadas. Sí, conozco muy bien Semantia Lab. Bastante bien, porque además trabajan con cuestiones de procesamiento del lenguaje desde un punto de vista semántico y, como sabes, bueno, pues esa es modestamente mi especialidad. La conozco bien porque fue en esa, que lo comentaba Beatriz, en esa línea de transferencia del conocimiento, impulsar empresas. Bueno, había una serie de investigadores del Departamento de Psicología que tienen una aplicación, Gallito, la verdad que es maravillosa, es decir, te permite corregir y procesar lenguaje abierto, en texto abierto, ¿de acuerdo? Y es complejo. Bueno, con un sistema semántico latente, el LSA, etcétera, etcétera. Bueno, la conozco bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, es decir, esta reflexión, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve para lo siguiente. Me sirve para subrayar algo que yo he dicho. Es que aquí tenemos gente que tiene muchos recursos, Miguel, es decir, es que tiene muchos recursos, pero no recursos solo docentes, que también, recursos investigadores, recursos que inciden notablemente en el modelo docente. Ojo, no he hablado del modelo docente, que tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, en ese plan de digitalización que debemos abordar, la respuesta, y fíjate, te voy a ser sincero, es decir, tú me hacías una pregunta, hombre, es que, digo, si la pregunta de un plan de digitalización es ¿cuántas horas tengo que grabar? Te digo, mira, en mi opinión no es la pregunta, y lo digo con todo el respeto, pero te lo digo así. Yo soy una persona que cree que ese plan de digitalización es muy abarcador, y
desde la digitalización de los materiales, la generación de los recursos, pero cuidado, la generación de los recursos que tiene que estar vinculados a las especificidades de cada una de las áreas de conocimiento. No es lo mismo un recurso en geografía e historia que un recurso en historia económica o en lingüística computacional. No es el mismo recurso. Es decir, por eso el plan de digitalización yo lo estoy vinculando con los interlocutores que más saben de esto, que son los coordinadores de los grados y las personas más directamente implicadas con la titulación y, por consiguiente, con las demandas que requiere esa titulación. ¿Para qué? Para que sea de calidad, innovadora y, sobre todo, de prestigio. ¿De acuerdo? Bien, pero ojo, no solo estoy hablando de los coordinadores de grado. No. Resulta que tenemos investigadores en muchas facultades que están trabajando en esta línea, tanto en la parte de innovación, ¿de acuerdo?, docente, como en la parte de investigación. Y aún más, te digo, y están haciendo trabajos que ocupan, y yo lo he dicho en mi exposición, que son referentes en muchas otras universidades, y que además se presentan en congresos internacionales, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué no hacemos uso de este talento? Tú decías, es que yo tengo un grupo, dice, formado interdisciplinar. Bueno, es que es otra de las cosas que a mí me habrás oído hablar 1000 veces. Yo creo que el futuro de la innovación, de la investigación, pasa inevitablemente por la colaboración, por la apuesta por la interdisciplinariedad, entre otras cosas, porque los problemas se solucionan gracias a la colaboración de todos. Y la perspectiva que te ofrece un ingeniero, un físico, es tan enriquecedora como la que te ofrece un economista. Yo siempre he trabajado en proyectos interdisciplinares, siempre. Mis socios naturales son gente de ingeniería del conocimiento o neurólogos para el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, insisto, esa tiene que ser la línea. Pero ojo, no me desvío. En esa línea, para trazar ese plan de digitalización correctamente, no solo tenemos que contar con los coordinadores de grado, tenemos que contar con el talento que tenemos y saberlo organizar. ¿Por qué? El problema que ahora tenemos, que creo que es un poco por donde apuntabas tú, es que, claro, tenemos sin organizar, ¿de acuerdo? Yo lo que propongo en una de las líneas de ese plan de digitalización es la creación de centros, de cátedras, que permita aglutinar a estos investigadores en torno a líneas muy concretas, ¿de acuerdo?, que apunten a retos dentro de ese plan de digitalización, de tal forma que a partir de esos centros y cátedras los podamos financiar, pero ojo, eventualmente puedan competir en convocatorias públicas de proyectos, tanto nacionales como internacionales. Y aún más te digo, sobre todo internacionales, porque donde tenemos el prestigio en esta materia es sobre todo en muchas convocatorias de Erasmus+, proyectos K2, etcétera, etcétera, donde podemos conseguir fondos. De hecho, ya los estamos consiguiendo. En definitiva, yo creo que ese plan de digitalización, además de apostar por la creación de recursos, supone una organización de los recursos y del talento ya existente, haciéndolo en torno de centros, cátedras que nos permitan competir, y competir con solvencia, ¿de acuerdo?, para poder autofinanciar gran parte de este plan de digitalización. Yo, insisto, ubico toda esta propuesta en algo mucho más grande, más abarcador y, sobre todo, no por abarcador menos específico, no, porque apunta también a las especificidades de cada una de las titulaciones. No sé si te estoy respondiendo correctamente, ¿de acuerdo? Me preguntabas sobre el papel de los centros, el papel de las grabaciones, que te preocupaba. Bueno, evidentemente, sí, hacías una alusión al descenso. Bueno, el tema de digitalización queda claro, ¿de acuerdo? Es decir, debemos ser capaces de organizar y sacar el máximo provecho a nuestros investigadores y a nuestros recursos. Habrá cátedras, habrá centros de investigación que vamos a dotar, pero que eventualmente se van a autofinanciar con proyectos que van a competir. Cátedras de gente que son muy reputada, gente que tiene mucho prestigio en el campo y que yo estoy seguro que con la alianza de otros consorcios podrán decir algo en el panorama europeo. Bien, me preguntabas por el descenso de estudiantes. Cuidado, yo ahí tengo que hacer una matización. Yo sí que reconozco el descenso de estudiantes. Ya has visto que no he sido, en fin, categórico. Sí, no, ahora voy, sí, ahora voy a eso, yo he sido categórico, es decir, oye, tenemos un descenso de estudiantes y aún más, yo me he referido al documento de CID, la Fundación CID, donde sabes que salen anualmente los datos. Es cierto que en grado estamos por abajo, cuidado, no es algo exclusivo de, tú dices, voy a llegar, tú dices, no es algo exclusivo de la UNED, se hace el ámbito a todas las universidades. Sí que es cierto que en másteres subimos considerablemente,
¿de acuerdo? Pero tú dices, introduces una apreciación, dices, cuidado, pero es que perdemos mucho más en comparación a las privadas. Cuidado, es que dime dónde está la escala de inicio de las privadas, porque claro, yo, en fin, o sea, es que la estadística es la estadística y aquí algo sabemos, me explico, es decir, si tú partes de 0 y yo parto de 5, evidentemente tú vas a crecer más que yo, eso es evidente, ¿de acuerdo? Pero eso no vale, es decir, a mí compárenme con las instituciones con las que me tienen que comparar, es decir, con la Complutense, con la Autónoma, etcétera, etcétera, no con titulaciones que acaban de empezar, con todos los respetos. No sé si me explico, Miguel. Es decir, tú me dices, no, es que la UNIR, hombre, ya, la UNIR, pero la UNIR empezó antes de ayer. Nosotros llevamos ya mucho más recorrido, con lo cual la escala, la curva mía empieza en 5, la de la UNIR en 0. Evidentemente, claro, la UNIR sube mucho más que nosotros. Pero eso es una versión muy sesgada y parcial de la situación. Aún así todo, más allá de esta distinción, aún así todo, insisto, no podemos obviar el problema. Y debemos ser capaces de articular propuestas y acciones concretas para fidelizar a nuestros estudiantes. Y lo tenemos que hacer. Y allí tienes en el programa bastantes, un número yo creo que completo de propuestas, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir, bueno, pues evitar el derrame de pérdidas que tenemos en el abandono. Y eso me preocupa mucho, ¿de acuerdo? No estoy intentando soslayar, es decir, la afirmación, no, pero hombre, ponerla también en su debido contexto, hombre, no me compares con la UNIR, porque la UNIR empieza de 0 y yo empiezo de 5, claro, la UNIR del crecimiento es exponencialmente mayor al mío, claro, evidentemente, pero empecemos la curva, la tenemos que empezar todos en el mismo punto, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo creo que, en fin, en definitiva, hay propuestas para el abandono, porque a mí me preocupa mucho y es algo sobre lo que debemos reparar. Y en buena medida, y con esto ya termino, respondo tu última pregunta, la de los centros. Claro, a mí me preocupa, claro, me dicen, no, es que los centros no van los estudiantes, que creo que era tu última pregunta, ¿no? Bueno, evidentemente tendremos que hacer porque los estudiantes se sientan más comprometidos. A lo mejor, fíjate, yo tengo en el programa algunas ideas en torno a la evaluación continua, es decir, que podamos, hacer un tipo de evaluación que el estudiante se sienta más comprometido, ¿de acuerdo?, de tal forma que el seguimiento sea mucho más requerido por el profesor tutor y por consiguiente su presencia en el centro, ¿de acuerdo? Está la figura del tutor mentor, del acompañante mentor, etcétera, etcétera. Hay ideas, y muchas, y algunas yo estoy seguro que tú las conoces muy bien, ¿de acuerdo? Ideas como los microtítulos, etcétera, etcétera, que se están hablando y tanto. Es decir, hay muchas cosas, y yo creo, para revitalizar el papel de los centros, más allá de las medidas en las que yo personalmente creo, como es utilizar los centros como fuente para la transferencia del conocimiento. No sé si me he dejado algo. Ah, sí, es verdad. Bueno, el polinomio de carga docente. Mirar, yo, en fin, ahí lo que hemos tenido en cuenta ha sido la investigación y la docencia, si he de ser sincero. ¿De acuerdo? Si tú me preguntas, oye, ¿podría haber otros factores como la gestión? Podríamos abrir este debate, pero a fecha de hoy, tú me conoces, a mí no me gusta hacer promesas que no, tal cual lo tenemos concebido, es 70-30, ¿de acuerdo? Eso sí, con una serie de incentivos o de actualizaciones de muchos de esos indicadores. Porque, fíjate, yo hacía una mención, hay que ser exquisitamente respetuoso con las personas que han elaborado los algoritmos precedentes a este. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil. La realidad de esta facultad es radicalmente diferente a la realidad de filosofía, de la realidad... Es que estamos hablando de mundos diferentes. Entonces, de verdad, es muy difícil conciliar todos los intereses, muy difícil. Pero aún así todo yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Más allá de tu apreciación, que yo puedo tener en cuenta, de momento está allí, no, como tal y como indicador no la hemos considerado, salvo que pudiéramos incorporarla en algún tipo de índice en la docencia, ¿de acuerdo? Que de soslayo o de forma indirecta pudiera estar recogida en alguno de los índices. Pero decir, si tú me preguntas, ¿un tanto por ciento a esto? No está. Sin que por ello sea soslayar esa actividad, ni muchísimo menos. No me malinterpretes, Miguel, ¿de acuerdo? Chema. Buenos días, Ricardo. Yo me voy a sumar a lo que decía Miguel, que es que te agradezco que te hayas presentado a rector, porque
Eso indica, digamos, tu altruismo con la institución. Y te felicito por la campaña y por todo lo que llevas, etcétera. Sí. Y te felicito por la campaña que llevas y por los documentos que presentas y los vídeos, etcétera, que están muy bien. El marketing está muy bien. Yo no lo veo todo tan bonito como lo ves tú, pero yo políticamente no soy correcto nunca. Voy a tratar de serlo al máximo en esta ocasión, porque me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho al final de una de las contestaciones, que las instituciones están siempre por encima de las personas. Y eso me gusta mucho, que las instituciones estén siempre por encima de las personas. Hay varias cosas que chocan mucho con lo que se quiere hacer, porque se quiere hacer que todo sea multidisciplinar y transversal, pero tenemos una institucionalidad que no casa. ¿Y por qué no casa? Pues porque tenemos 11 facultades y escuelas y una escuela de doctorado y 70 departamentos o no sé cuántos, 70 y alguno. Y cuando uno mide, en cada facultad hay en torno a 125 personas de media, en cada departamento en torno a 17 profesores de media y en cada programa de doctorado en torno a 35 profesores de media. Eso no es masa crítica. La institucionalidad es disfuncional. Si lo que queremos hacer es transversalidad, esto va al revés de lo que debe ir. Tenemos las capacidades que tenemos y las capacidades que tenemos las hemos de aglutinar en algo que nos permita funcionar hacia adelante en el sí avanzamos que dices tú moderno. Esto es muy antiguo, todo es muy antiguo. Al margen de esto tenemos dos graves problemas. El primer problema es la pérdida de alumnos. Es un problema grave, muy grave. ¿Y por qué creo que es muy grave? Creo que es muy grave porque no sé si queda ya un tren para coger. Una vez estamos en competencia con todas las instituciones universitarias del país y de otros países. Ojalá quede un tren para coger, pero no sé si queda. Y la segunda cuestión es, el profesorado está muy envejecido. Y eso es también muy problemático para toda la cuestión que uno quiere, que es modernizar la institución. ¿Cómo vamos a modernizar la institución? Gente como yo, que soy viejo ya. Vamos, mi edad media es menor que la media de la edad del profesorado. Sí. Pero soy viejo ya para todo esto. Es que no casa todo lo que queremos hacer. Yo creo que no casa. No quiero entrar en burocratización, en ley de contratos, en todo esto. Yo es que creo que debemos ser un poco más realistas. A mí me gustaría votar a un candidato al que le vote con mucha ilusión. Y no la tengo. No tengo ilusión para votar. Y no tengo ilusión para votar porque creo que vamos al revés de lo que debemos ir. Me da miedo lo que dice Miguel de que las instituciones privadas se nos están llevando. Algo podemos hacer, no mucho, porque lo de la Rey Juan Carlos ha sido un torpedo en la línea de flotación que nos va a afectar a todos, pero que ha estado muy bien diseñado por otros. Es decir, cuidado. Y algo podemos hacer, pero no mucho. Pero dentro de la casa mucho podemos hacer. Porque se nos van los alumnos que son más jóvenes. ¿Y por qué se van? Porque entran como último recurso. Luego somos un recurso social y en eso lo hacemos bien. Y debemos apostar por hacerlo bien ahí. Ahí tenemos lo que llamabas tú fortalezas, pero en otros sitios debilidades. Y en las debilidades, pues, lo que tenemos que hacer es cubrirnos un poco para que no nos den. Entonces, para mí, particularmente lo digo, a día de hoy, aquí, en esta sala, a la Universidad Española y la UNED no se salva, nos viene un tsunami. Y creo que debemos ser
conscientes de esto para no ser tan positivos, para ser un poco más realistas. Lo que tenemos es lo que tenemos y lo que creo que vamos a tener dentro de relativamente poco tiempo no va a ser mejor. Vamos a ver. La positividad de la que yo me congratulo y que además como responsable de una candidatura creo que es inherente al rasgo de responsable, uno tiene que ser positivo, no está reñida con el realismo, José María, en absoluto. Fíjate que yo he dicho en 3 o 4 ocasiones, digo, para antes de dar el salto o antes de querer situar la universidad en un escenario que es el que he dibujado, es necesario, fíjate, lo he dicho varias veces, hacer un diagnóstico frío, reflexivo, he dicho, de la situación. Y yo creo que no es cicatero el análisis, son más de 130 medidas, es decir, más realista que eso, créeme que no. Ahora bien, ante el realismo uno tiene 2 actitudes. Una, decir, el conformismo, bueno, se nos viene el tsunami, como tú decías, etcétera, etcétera. La inacción, allí sí que nunca me vais a tener, en la inacción, nunca, nunca, y tú me conoces, porque hemos trabajado, nunca. Yo soy una persona que siempre va a hacer. No creo. ¿Para qué? Una situación aletargada de... No, allí sí que no me vais a tener, sino todo lo contrario, es decir, ante el análisis de los problemas, con realismo, no ilusionista, ni muchísimo menos, con realismo, uno los afronta con positividad y aún más, con el convencimiento de que al menos hay que intentar hacerlos. Si no lo intentas, mucho me temo que el tsunami te va a fagocitar, pero sin duda, ¿de acuerdo? Y eso no va con mi talante. Siempre, si yo salgo elegido rector, lo he demostrado en los 5 meses, siempre estaré, bueno, al frente de la institución con responsabilidad, con orgullo y con la tenacidad que tiene que tener un rector de universidad o, en definitiva, un responsable de un proyecto. De verdad, me vais a encontrar siempre firme y convencido, porque además así lo siento. Y cuidado, no confundamos. No quiere decir el realismo con la positividad. Yo me gusta cultivar, para mí no son excluyentes, a mí son incluyentes, y me gusta cultivar los dos, porque la suma de los dos es lo que hace que los proyectos sean creíbles y lo que espero que te haga a ti recapacitar y recobrar esa ilusión y votarme, directamente te lo digo, y lograr tu confianza, porque es así, es decir, de verdad, no quiero que penséis, no, es que Ricardo presenta, no, es decir, cuidado, aquí hay un diagnóstico, y a mí lo que, mirad, las personas que me conocen saben que yo soy muy concreto, y que no voy con castillos en el aire, no, pero también es cierto, es decir, que hago propuestas, soy muy reflexivo por mi propia formación, soy muy cartesiano, ¿de acuerdo?, hago análisis, identifico los problemas, los diagnostico, eso sí, no los esquivo, nunca, los afronto, y los afronto con ilusión y con liderazgo, que eso es lo que creo que corresponde a un responsable. Sinceramente, en mí, y eso siento decepcionar, nunca veréis inacción, todo lo contrario. Al contrario, soy una persona que va a ser muy propositiva, va con mi propio carácter, si no, me parecería una falta de respeto no hacerlo. Sí, gracias, claro. Ricardo, por tus exposiciones, por la campaña y por atender ahora nuestras preguntas aquí. Pero yo me siento tan preocupada como José María por el tsunami en el que estamos ya inmersos. Yo creo que estamos en el comienzo y viene. No es que haya habido jubilaciones masivas en los últimos años y no se haya contratado y no se hayan renovado plantillas. Es que los que estamos aquí estamos de salida y quedan pocos jóvenes detrás. Y yo no he visto en el programa, como no veo generalmente en ningún programa de ningún candidato a rector, ni en nuestra universidad ni fuera, un programa de recuperación de talento y de reforzar el talento. Yo no niego las fortalezas que pueda tener en la universidad, pero también tenemos muchísimas debilidades y la falta de calidad de la universidad. No olvidemos que estamos a la cola en las universidades españolas, con esas que debemos compararnos con las públicas. La UNED figura sistemáticamente a la cola. Se debe no a problemas de comunicación o marketing, no a que no tengamos mercado interior o exterior, sino a que damos un servicio de baja calidad. Y como ha dicho José María, somos el último resorte. Si alguien puede acabar yendo a la Rey Juan Carlos o a la Complutense, irá allí antes que venir aquí. Y eso no se cambia con nuevas metodologías y con darles las cosas en dibujitos o en imágenes o en una forma o en otra. También haciendo buenos libros se hace eso.
Eso se hace teniendo un buen claustro de profesores. No solo consolidando y permitiendo tener carrera a los que estamos, y personalmente tengo que agradecerte que desbloquearas mi situación, que no se debía a ninguna norma que bloqueara por razones de presupuesto, sino a cuestiones de otro tipo, y te agradezco que la desbloquearas en su día. Pero lo que yo no veo es una política de renovación de los claustros docentes, que además debía tener en cuenta la renovación que también ha señalado José María, que es la modernización de la universidad en líneas de tener masa crítica, en nuevos diseños de facultades y de titulaciones, por favor. Tenemos unas titulaciones obsoletas y la recuperación de plantillas se hace siempre en función de las titulaciones de antes de ayer, no de las futuras. Me gustaría saber si ha habido una reflexión por tu parte, puesto que ha sido además de profesorado, de cómo podemos hacer, qué es lo que hay que potenciar y qué es lo que hay que cerrar. Ojo, que hay que cerrar para poder potenciar. Eso sería innovación, innovación en la gestión y en el programa de captación de talento. Y ahí se me ocurre un tema más. ¿Por qué no aprendemos de quien ya lo ha hecho bien? No se trata solo de inventar nosotros. Nuestro interlocutor es el Ministerio. Y tú nos has dicho que has aprendido mucho en estos 5 años negociando con el Ministerio. Supongo que se negocia como se negocia en estos casos. Deme más, que antes me lo quitó, que es lo que hemos hecho sistemáticamente. Y yo sabes que he estado en gestión en el otro lado y la actitud de los rectores es esta: necesito más, necesito más, necesito más. ¿Más para qué? Bien, en Cataluña han puesto en marcha un programa que yo creo que tiene gran potencial. No solamente los ICREA, de traer gente buena y situarla, que financia completamente la Comunidad de Cataluña. Han puesto en marcha un nuevo programa que me parece muy bueno y que no sé si es tan conocido como los ICREA, que es el Serra Hunter. Sí. Y el Serra Hunter lo que está haciendo es decirle a la universidad: aumento de fondos, sí, siempre y cuando la contratación de nuevos profesores la haga usted siguiendo criterios aceptados internacionalmente, con comisiones ad hoc formadas por la Consejería y por el organismo que gestiona los Serra Hunter, siguiendo los mismos criterios de ICREA y todos los demás, y la propia universidad. Dígame usted en qué disciplinas quiere usted traer personal y si usted acepta esas normas de contratación basadas en la excelencia, yo le voy a financiar parte de esos sueldos durante X años. ¿Por qué no vamos al Ministerio con propuestas como esta y otras de este tipo, que hay muchas ahora mismo sobre la mesa, para decirles: sí, tenemos una plantilla envejecida, unas titulaciones envejecidas, pero tenemos todavía una misión social que hacer porque llegamos donde no llegan otros. Ayúdennos ustedes a modernizarnos, no porque hemos perdido, sino porque lo vamos a hacer mucho mejor de lo que se ha hecho con anterioridad, y lo vamos a hacer con criterios de calidad. Porque si no, todo el programa que tú nos planteas de vamos a tener más presencia en los centros asociados dentro de España, o vamos a tener presencia internacional, con todos mis respetos, aunque en Estados Unidos se hable español, la UNED no tiene mucho que hacer allí. No tenemos nada que hacer mientras no tengamos un proyecto de calidad. Es como las universidades españolas, las otras, las presenciales, que se han ido a China a buscar estudiantes. ¿Qué estudiantes están viniendo de China? El sector del mercado que ni habla español ni inglés ni ha conseguido entrar en ninguna universidad. ¿Y por qué viene aquí? Porque es muy barata. Aunque paguen 3 veces lo que un español, sigue siendo ridículo el precio. Bien, ese no es el futuro que yo creo al que debe aspirar a la UNED, a ser esa universidad de la última en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen instituciones de todo tipo de nivel. Si queremos tener presencia fuera, no sé si en Estados Unidos, en América Latina o donde nos corresponda, debe ser a partir de un producto de calidad. Y la calidad no la dan los métodos, la calidad la dan las personas. Y a mí me gustaría saber si tu proyecto de rectorado se basa no solo en consolidar a los que estamos y no dejar que no caiga nadie, sino en renovar realmente la universidad basada en criterios de excelencia, internacionalización y calidad, que nos permita ser lo que podíamos ser y no somos. Vamos a ver, yo creo que, por partes, Clara Eugenia. En primer lugar, hombre, yo te invito a que leas el programa, porque si algo hay es de política de profesorado, porque la conozco y la conozco bien, ¿sabes? Entonces, evidentemente, ¿cómo no voy a compartir contigo? Es decir, cuidado, a mí no me llevéis a un terreno de la metodología. No, yo creo y he apostado claramente por la investigación, he apostado claramente por el talento y las personas. Es decir, eso es un signo inequívoco de este proyecto. No lo dudéis y os invito a que leáis el programa. Pero ahora tú me preguntas,
Bueno, eso de que salimos la última institución en los rankings, bueno, yo ahí tengo mis matizaciones, que ya explica en varias entrevistas, etcétera, etcétera, con lo cual no nos echemos todo, ¿de acuerdo? Es decir, salimos donde salimos, en una, bueno, posición media. No hay más, ¿de acuerdo? Y una noble sí, y yo te puedo demostrar, porque mira, de números y de estadísticas uno, en fin, las ha mirado con cuidado y te lo puedo demostrar. Aquí hay un problema, es que en esta universidad tenemos una gran presencia de titulaciones en humanidades, ciencias sociales que no computan en los rankings, ergo no salimos tan bien reflejados como aquellas universidades que tienen, por ejemplo, titulaciones en ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Eso en estadística se llama el efecto Simpson, que expliqué en una entrevista y que creo que explica claramente el por qué salimos donde salimos, sin por ello, es decir, minusvalorar el prestigio que tenemos. Ahora bien, tú dices, vamos a ver, pero si es que yo no puedo estar más de acuerdo, y lo digo en el programa, es decir, debemos apostar por políticas de profesorado. Yo creo que lo he dicho aquí en mi intervención, debemos rejuvenecer la plantilla. Aún más, he matizado, no debemos ser complacientes con los resultados. He dicho, he insistido, debemos apostar por rejuvenecer nuestras plantillas. ¿Cómo? Bueno, ya se ha empezado a hacer, es decir, yo he puesto, en fin, en los 2 últimos años han entrado, es decir, además de la oferta pública de empleo, que yo creo que ha sido muy, muy buena, hemos apostado por el talento nuevo. Han entrado 22 ayudantes doctores en 2016, pero es que el año pasado entraron 44 personas. 44 personas, ni más ni menos. Este año vamos en la misma. Entonces tú me preguntas otra cosa. Y dices, no, fíjate, a mí ahí me conoces mal, Clara Eugenia, porque yo no negocio con el ministerio, tú me das, yo te doy. No. Entre otras cosas porque a mí me parece, es un discurso en el que no creo, sinceramente. ¿En qué discurso creo yo? Te lo voy a decir, que es el discurso que yo utilizo para negociar con el ministerio y que es el discurso que me gustaría que prevaleciera para la política de profesorado. Oiga, si yo, es decir, yo necesito tantos efectivos porque mis líneas estratégicas de universidad apuntan hacia estas carencias. Es decir, si yo apuesto por la puesta en marcha del grado en criminología, por ponerte un ejemplo, necesitaré efectivos que cubren y den esa docencia. Además, expertos precisamente en esa materia, para que esa materia tenga y sea solvente, tanto científica como científicamente. Pero aún más, en un proceso de envejecimiento de la plantilla, donde se están produciendo tantas jubilaciones, yo publiqué los resultados, de nuevo, porque los números dicen mucho. La política no es, y tú decías, no, es que no es una política de reposición. Claro que no es de reposición, y ni debe ser. La política debe ser, oiga, ¿qué áreas son realmente deficitarias en su facultad de aquí a los próximos 4 años? Esas áreas debemos ser capaces de cubrirlas para preservar la calidad de la universidad. Ese es los criterios que yo utilizo con la Dirección General de Costes de Personal para negociar, es decir, basados en criterios estratégicos, basados en criterios que supongan una visión de futuro y que sabemos hacia dónde, cuáles son las verdaderas carencias de nuestra plantilla y dónde debe estar nuestra plantilla para tener una presencia de calidad, ¿de acuerdo? Es decir, no es cambiar un recurso por otro, no, yo creo que sería un error. Si esta universidad tiene que apostar hacia una serie de líneas estratégicas, debe poner, como tú muy bien decías, los medios, las personas, el claustro de profesores, que son los que salvaguardan y los responsables y los garantes de la calidad. Discrepo contigo, y lo digo amablemente, tú lo sabes, Clara Eugenia, discrepo sobre el tema de la presencia de España en los Estados Unidos. Yo discrepo porque creo que, en fin, yo no he hecho una afirmación grandilocuente de que queramos competir con... No, pero, bueno, convendrás conmigo que el tema del español tiene un gran recorrido, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos otros países. De hecho, ¿por qué no convertirnos, es decir, en la universidad que habla español en Estados Unidos como garante de los títulos europeos? Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Sin el ánimo ambicioso y pretencioso de querer competir. Yo creo que... Pero, vamos a ver, si no es una cuestión de ser más... No, simplemente saber cuál es tu posición en el contexto y saber cuáles son tus fortalezas. Y yo creo que una de las fortalezas, precisamente, es lo que he dicho, es decir, el vender el tema del español fuera, donde, créeme, y lo conozco bien, tiene gran recorrido. Y al hacerlo, establecer colaboración con las entidades con las que debemos establecer colaboración, las consejerías de educación,
el Instituto Cervantes, etcétera, etcétera. Solo así yo creo que podemos también consolidar modestamente nuestra posición. Pero todo ello presidido por algo que tú has dicho, que yo está presente, fíjate, es uno de los ejes. Tú has hablado de calidad, ¿a que sí? Es curioso que es uno de los ejes. Sí avanzamos por la calidad. Creedme, yo presento un proyecto muy realista y muy consciente de las limitaciones, pero me vais a permitir que tenga la absoluta convicción de que es necesario al menos intentarlo, porque estoy seguro de que lo podemos lograr. Hay que intentarlo. Yo creo que no podemos ser, en fin, caer en una actitud que a lo mejor sea, bueno, pues más o menos. Yo creo que es el momento de dar ese paso. Yo, insisto, me siento con la fuerza, con las ganas, con las ideas y lo que es más importante, con un análisis frío, reflexivo y realista, que eso es lo que en definitiva te da credibilidad. Y de verdad, te invito a que mires la parte de profesorado, porque allí verás cómo se habla constantemente de rejuvenecimiento, de la apuesta por la calidad, la retención y captación del talento. Evidentemente, a lo mejor, ojalá pudiéramos imitar y replicar algunas de las políticas de muchas universidades que tú has citado, que yo conozco bien, ¿de acuerdo? Simplemente un apunte, me gustaría también tener la financiación que tienen ellas. En la que has nombrado, por ejemplo, un 90-10, Clara Eugenia. A mí también me gustaría tener esa financiación y también yo podría hacer más cosas de las que realmente hacemos. Pero en ese ejercicio realista, es decir, yo tengo que contar con lo que cuento. En algunas de esas universidades que, insisto, conozco bien porque formo parte de las comisiones de investigación de la ACU, etcétera, etcétera, bueno, pues en fin, a mí me gustaría, yo lo digo, contar con la financiación que tienen ellos. Y podríamos hacer muchas más cosas. Con esto no es un escudo, ni una... No, insisto, yo nunca me rindo, siempre, pero hay que contextualizar determinadas afirmaciones, claro, para que tengan y sepamos todos el alcance que tienen. ¿De acuerdo? ¿Qué hora es? Bueno, yo os quiero dar las gracias de verdad por todas vuestras intervenciones, porque he aprendido mucho y sobre todo al escucharos, pues sinceramente hemos hablado de la universidad, de los problemas que nos preocupan a todos y sobre todo vuestro talante constructivo, en fin, solo puedo que sentirme muy orgulloso bueno, pues de estar aquí con vosotros, de haberos escuchado, de haber tomado buena nota y sí que os voy a pedir que leáis el programa, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición, pero de verdad os lo digo, creo que estamos en un momento para dar ese salto. No penséis que esto es un salto al vacío, no, es un salto muy dirigido, con unos objetivos muy claros, muy realistas y sobre todo con una dirección muy clara hacia dónde queremos que vaya esta universidad. Es nuestra responsabilidad dejar la mejor universidad a las generaciones que vienen. Así lo siento y este desafío lo asumo con gran responsabilidad y he de deciros, con un gran orgullo, que es el que he sentido durante estos 4 meses el estar al frente del rectorado. No cabe mayor orgullo y así lo siento y os lo quiero compartir con vosotros. Bueno, y muchísimas gracias de todo corazón, de verdad.